Muy buenas a todos, exploradores de YouTube, espero que estén muy bien. Por acá les habla Citizen Tech desde un lugar lejano de Pyro. Sí, hoy te voy a dejar brevemente las impresiones que me ha dejado este nuevo sistema planetario, así que sin demoras, vamos con ello. ¿Qué te parece? Dale, ¡vamos! Bueno, arrancar por decir que estoy muy contento por tener al fin Pyro, si es de manual lo que estoy diciendo, y muy evidente, ¿quién no está contento? Si bien es una versión temprana y en fase de prueba que me ha gustado mucho, sobre todo a nivel artístico, hay sitios que lucen increíbles, dignos de una película. Es verdad que no todos los puntos de interés en el Star Map están accesibles aún y solo podemos ir a un puñado de ellos. Estimo que los irán haciendo accesible a medida que pase el tiempo. Debemos tener en cuenta que Pyro es más grande que Stanton y este no es un dato menor. Como te dije, a nivel artístico me ha gustado mucho, me llamó la atención las explosiones solares que suceden cada cierto tiempo, y para naves pequeñas puede ser decisivo esto en el medio de una batalla, algo que es increíble. Me han gustado mucho las nuevas locaciones, tienen demasiado de Star Wars y eso lógicamente para mí es genial. Claro que no va a faltar quien diga que en un juego de este estilo la imaginación es libre, amplia y el abanico de oportunidades en diseño es casi infinito. Sí, es verdad. Pero ya saben, como sucedió con la Scorpius y su parecido con el X-Wing o el ala X, son detalles que llaman a los jugadores y a ellos en su mayoría les encanta. Los NPCs están bastante bien, aunque se muestran algo lentos en reaccionar en las misiones de diversos asentamientos, y acá déjame comentar que se hace indispensable, por favor Sig, el radar FPS, porque mientras examinas el sitio en busca de los NPCs y no lográs verlos, ellos sí te ven a vos, y ya sabes cómo termina la situación. No quiero decir que están algo chetados, pero el radar FPS en estos sitios que son tan abiertos, llenos de basura y obstáculos, será fundamental. Creo que las estaciones se ven temibles, formidables, espeluznantes y tan tétricas como Pyro les ordena que sean. Todo el arte acá es genial. Sí debo objetar que la diversidad entre ellas es algo pobre, algo similar a lo que ocurre en Stanton, donde todas se parecen entre sí, y creo que Pyro era el sistema perfecto para que se diferencien una de otra con las diversas facciones que reinan en este sistema. Por ejemplo, la estación donde los Citizens of Pyro tienen el control debería estar algo mejor que la de los Outlaw, que son aquellos forajidos que están totalmente fuera de la ley en Pyro. Creo que hay en algunos sitios un exceso de colores, no digo que me resulte irreal, pero tanto colorido en el terreno y en los outposts me hace sentir algo raro, la verdad, no lo voy a ocultar. También tengo la sensación que la calidad del terreno es algo quizás inferior a lo que tenemos en Stanton, pero esta es una impresión personal y quizás se deba a esta fase de prueba en que se encuentra Pyro. Recién es la primera versión que estamos viendo y le falta muchísimo pulido por delante. Ahora sí, no puedo dejar pasar el tema de la anarquía que viví mientras hacía el video anterior. No solo yo, sino que todo el que estaba en Pyro, todo con el que me cruzaba, lo recibían con una lluvia de plomo escribiéndole bienvenido en su pecho. Por momentos era un desquicio total. Creo que van a tener que buscar una forma de solucionar esto sin dejar de lado el significado de este sistema planetario. Quizás el sistema de reputación en su segunda versión, corrija todo esto. Si bien Pyro suele decirse que es un sistema sin leyes, no creo que sea tan así literalmente hablando, dado que hasta los propios piratas y mercenarios tienen sus reglas o códigos y cada pandilla que está en Pyro debería tenerlos. Por ejemplo, si cada vez que visitas la zona donde los Outlaw rigen su autoridad sos asesinado, dichas zonas cobrarían una mala reputación y esta gente dudo que le guste que eso suceda, ya que ellos también tienen sus negocios por estos lares. Lo mismo con los Citizens for Pyro. Quizás podría pasar que si rompes sus reglas, podrían meterte en una lista de jugador buscado y te mandarían a matar. Romper sus reglas me refiero a matar a todo lo que se mueva sin su autorización.
También podría ser que si te volvés un tremendo ganker ahí, asesino de todo lo que tenga vida, todo lo que te cruces lo reventás, bueno, la misma UE envíe pilotos dedicados a buscarte en este sistema, aunque no tenga jurisdicción sobre él. Son muchas las medidas que la gente de CIG puede tomar para corregir este problema. Varias veces nos han aclarado que ningún sistema será totalmente anárquico, porque incluso en aquellos donde la UE no tiene poder, no tiene jurisdicción, ahí también habría reglas a cumplir y las impondría la o las facciones que gobiernen en ese sistema. Romper esas reglas, bueno, siempre tendría consecuencias sin importar la facción que las ponga. Una cosa es el PvP duro y puro, como les gusta a muchos, el tradicional, digamos, y otra cosa son los gankers, el griefer o el camper que está a la espera de hacer su maldad porque sabe que no habrá castigo alguno que lo alcance. Esta clase de jugadores no son buenos para Star Citizen, bueno, en realidad no son buenos para ningún juego. Es bien conocido que el alma que mantiene vivo a un MMO son aquellos jugadores a los que les gusta el PvE o incluso hacer un PvP más casual, digamos. Cuando todo esto se vuelve una pesadilla, la mayoría de ellos termina desistiendo de jugar y eso nunca es bueno. Hay buenos ejemplos a lo largo de la historia sobre esto y no hay que ir tan lejos. Para tomar algo cercano a Star Citizen en el mismo género, podríamos mencionar el modelo de Elite Dangerous, lo que allí ha sucedido, donde en algún momento el modo multijugador se llenó de gankers o griefers y por haberlo vivido en carne propia el juego apestaba. Eso lo tengo muy en claro. Mira, los jugadores nuevos ingresaban y eran emboscados en algunas de las primeras estaciones a las que concurrían por el solo hecho, bueno, de divertirse reventándolos. La reacción de estos u otros jugadores fue lisa y llanamente irse al juego privado o al modo offline, donde además sabían que de todas formas, a pesar de no haber otros jugadores, iban a interactuar con una IA que es realmente muy pero muy buena en ese juego de Frontier. Luego, otro ejemplo del cual hay varios videos dando vuelta y el caso se hizo muy popular porque el juego así lo es, resultó ser el de Sea of Thieves. Tuvo un problema similar y los jugadores no encontraban solución al mismo. Ante esto, los jugadores obtuvieron servidores aparte y pudieron jugar tranquilos. Si bien la empresa en su comienzo entiendo que se negó a generar estos servidores, bueno, al ver la merma de jugadores en línea y sobre todo también del dinero, hizo lo que pidieron y bueno, todos contentos y el dinero obviamente volvió a fluir. De todas formas, más allá que esta es una prueba inicial, es bueno que todo esto suceda ahora, ya que bueno, le está enseñando a los desarrolladores con qué van a tener que lidiar cuando Pyro se encuentre más avanzado y listo en el universo persistente. Además, todo esto no solo va a servir para Pyro, sino para otros sistemas donde la UE no tenga poder allí y la gente de CIG deba lidiar con leyes en estos sitios. Siempre que se cometa un acto fuera de la ley, ya sabes, debe haber consecuencias, aunque la ley corresponda al bando azul, rojo o amarillo, sea más o menos flexible. Sin dudas que no va a ser una tarea sencilla la que tiene la gente de SIG por delante, así que como todo en Star Citizen será cuestión de tiempo y paciencia. A esta altura, dos pilares fundamentales en el proyecto. Ahora díganme ustedes, ¿qué les ha parecido Pyro? ¿Tuvieron chance de probarlo? ¿Qué es lo que más les ha gustado o lo que menos les gustó? ¿Cómo controlarían el sistema o con qué leyes lo harían? Bueno, como siempre, déjame tu comentario que es un lujo y un gran aporte para el canal. Ya sabes que si el video te sirvió, te gustó o te informó, podés dejar ese anárquico like para valorar el contenido del canal. También obviamente podés compartirlo con quien quieras y si aún no te suscribiste, bueno dale, ¿qué esperas? Siempre estás invitado o invitada a ser parte de este largo viaje. Ahora sí, tiempo de encender motores y partir antes de que los piratas o mercenarios no se encuentren en este rincón de Pyro. Pero no me voy sin antes desearles a todos y todas una muy buena vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.